Siempre nos espera el Señor con algo lindo, con algo bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 2. El título de este capítulo es Daniel interpreta, versión 60, el sueño de Nabucodonosor. Amén. Vamos a hablar un poquito de Daniel hoy. Y me pasó algo, versículo 3 vamos a leer, algo parecido. Tenemos experiencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos experiencias que después las vemos reflejadas en la palabra. Y dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. No exactamente esto me pasó, pero te cuento un poquito. Hace un par de noches atrás, yo soñando, estaba soñando, estaba dormida, y de pronto el Señor me dio una porción de una canción que yo nunca la había escuchado. No la habíamos cantado, no la había escuchado. Sí habíamos cantado la segunda parte de la canción, pero esta primera parte no. Y me desperté, o me despertó el Señor, eran las 4 de la mañana, y me doy cuenta que me despierta el Señor, y me despierto y me recordé, ¿no? Estas palabras, esta porción que el Señor me había dado. Que yo, se ve que, viste, dormida cuando vos estás hablando o lo estaba repitiendo, él estaba cantando, yo estaba dormida y me desperté. Entonces dije, ¿qué pasó? El Señor quiere que ore. Entonces me puse a orar. Y bueno, ahí estaba yo orando y de pronto me vuelvo a quedar dormida. Y cuando me despierto, ¿no? Me había olvidado, digo, ¿cómo era la canción que estaba cantando, que el Señor me había dado? Porque a mí me gusta cuando es la madrugada escribir. Porque después, viste que cuando te levantás a la mañana te podés olvidar. No sé si a alguno le pasó, ¿no? Que se quiere acordar de algo que el Señor le dijo y no se puede acordar. Entonces me vuelvo a despertar y quería recordar y no podía. Y me empecé a poner nerviosa. Porque digo, ¿pero por qué no lo anoté? ¿Por qué no lo anoté? Y estaba ahí, no, Señor, por favor, decime, ¿qué era lo que me habías, qué me habías dicho? ¿Cómo era esa canción? Y yo digo canción porque la estaba como cantando, ¿no? Es un versículo bíblico y después me doy cuenta que era una canción. Bueno, al estar medio como turbada, nerviosa, porque no me acordaba, de pronto comenzó a fluir otra vez. Entonces dije, ay, Señor, digo, esto. Entonces ahí sí, que agarré el cuaderno, agarré la lapicera y me puse a buscar el versículo que era esto que el Señor me había dado. Y me lo anoté. Después, a la mañana le conté al pastor. Y no enseguida, creo que estábamos viniendo para la iglesia, y le conté al pastor y a Hugo, que estaba con nosotros, qué era lo que el Señor me había dicho, le mostré, qué sé yo, la canción, y empecé a orar, porque yo les decía, cuando el Señor nos dice algo, tenemos que ver qué nos quiere decir con eso, ¿no? Nos habla, cuando el Señor nos habla, tenemos que ver, pueden significar muchas cosas. Entonces, qué importante es seguir orando y guardar en nuestro corazón lo que el Señor nos dio. Y el pastor me dice, compartís la palabra y encuentro este versículo, ¿no? Y digo, qué tremendo cómo el Señor se comunica con nosotros. El Señor nos quiere hablar. El Señor nos quiere hablar. No es la única manera en que nos habla. Generalmente nos despierta porque nos quiere hablar o quiere tener comunión con nosotros. Amén. Quiere tener esa comunión con nosotros. Entonces, en el versículo 3 vemos que pasó eso, ¿no? El rey Nabucodonosor, en este caso, tuvo un sueño. Y fíjate que dice en el versículo 5, dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Le pasó
me identificaba con esto. Había soñado y se había olvidado de lo que había soñado, ¿no? Es la experiencia que tuve que vivir, ¿no? Respondió el rey y le dijo, el asunto lo olvidé. Pero este rey hizo otra cosa. Pretendió que los astrólogos y todos aquellos que lo rodeaban le interpretaran el sueño. Él no oraba. Primera enseñanza. Nosotros necesitamos ir a Dios. Necesitamos ser cautelosos primeramente. Porque a veces hablamos sin saber lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces tenemos que ser cautelosos. Segundo, a veces pretendemos, ¿no?, que los demás, y eso se usa mucho en la iglesia evangélica, por eso hay mucha adivinación, ¿no? Decime qué. Entonces tenemos que orar, tenemos que ser personas que entiendan que el Señor quiere hablarnos. El Señor nos quiere hablar. Y está bueno compartir también el sueño, eso está bueno. Dos cosas. Uno lo tiene que compartir, algo que el Señor nos da, un versículo, amén, algo que nos mostró, vamos al pastor, ¿no? Me lo podés contar, y uno lo va compartiendo. Yo lo compartí con el pastor, con Hugo en ese momento, y abrí mi corazón. Eso es importante. Pero también es importante orar al Señor, orar al Señor. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dice, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, le dijo, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mirá vos qué tremenda decisión que tomó este rey, ¿no? Exigiendo que le respondieran. Entonces, nosotros no tenemos que tener esa ansiedad, ¿no?, desmedida. Por eso digo que se cometen muchos errores con respecto a esto, porque a veces hasta se pretende que algún profeta o una palabra, o que tiene una palabra, o a veces o el pastor o la pastora o quien sea, o un hermano, se comenta algo con la necesidad de decir, yo quiero la interpretación, dame la interpretación. Si el Señor quiere, la va a dar. Amén. Si el Señor quiere, la va a dar. ¿Pero cómo la da? Orando. Si la tiene que dar, en definitiva, la va a dar orando, buscando al Señor. O sea que todo asunto, ¿qué hay que hacer? Hay que presentarlo al Señor. Amén. Todo asunto hay que presentarlo al Señor. Mirá vos qué decisión que tomó este rey. En el versículo 6 dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, él quería esas dos cosas, pues se había olvidado el sueño. Quería que le digan qué había soñado y cuál era la interpretación. Cosa difícil. Entonces, fíjate, ¿no? Eso es lo que le respondieron. En el versículo 10, vamos a avanzar un poquito, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre, decí conmigo, no hay hombre. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar, dice, el asunto del rey. Decí conmigo asunto. Porque hay asuntos, hay cosas que nos pasan, hay cosas que necesitamos saber, o me pasa a mí nada más, ¿verdad? La vida está llena de incógnitas, la vida está llena de preguntas diarias. Nos levantamos a la mañana y decimos, ¿dónde voy a comprar? Amén, yo hago eso. ¿Dónde voy a comprar, Señor? ¿Para qué lado arranco? A veces le digo a Matías, anda ya, me lo vuelvo loco. Me dice, no, ma. Pero yo le pregunto al Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde está la bendición? Amén. Un ejemplo para comprar. Pero uno necesita saber. Necesita saber. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos orar. Hay asuntos en nuestra vida que solo las respuestas las tiene Dios. Decí conmigo, no hay hombre. No hay hombre. Si el Señor no nos revela
no nos revela las cosas. Nosotros no sabemos qué hacer. Me duele, tengo un dolor. ¿Qué hago? ¿Amén? ¿Qué hago? ¿Tomo algo? ¿No tomo? Yo le pregunto al Señor, ¿es grave? Hay que preguntar al Señor. Decir conmigo, el Señor nos quiere hablar. El Señor nos quiere mostrar. El Señor nos quiere hablar. ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Algún ser querido tuyo tiene un problema, un asunto, un problema? ¿Qué hacemos? Yo oro. ¿Amén? Señor, ¿qué pasa? Si el Señor quiere, me lo va a decir. Pero por lo menos nos va a guiar en cuanto a los pasos que tenemos que hacer, qué decisión tenemos que tomar. Esto es algo cotidiano, no es del rey Nabucodonosor y Daniel nada más. Es algo de todos los días. ¿Qué hacemos? ¿No? Tengo esto por resolver. Decí conmigo asunto. Es algo por resolver. Es algo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, qué importante es presentarlo al Señor. Entonces, veíamos en el versículo 10 que decía ningún hombre. Claro, hay cosas que solo el Señor, ¿no? Es más, diariamente dice, el Señor guía los pasos del hombre, ¿no? Entonces, qué importante es que no hay hombre, no hay persona que a uno le va a guiar, le va a decir cómo hacer las cosas. Solo Dios. Y nosotros tenemos que arrebatar esa bendición, tenerla en cuenta. En el versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Decí conmigo, no es en la carne, no es con la carne, es con el Espíritu. Es en el Espíritu, es con el Espíritu de Dios. No es en la carne. Si nosotros tomamos decisiones en la carne, las consecuencias van a ser en la carne. Si nos movemos en la carne, amén, pero lo que es lo del Espíritu, Espíritu es. Amén. Lo de la carne, carne es. Y nosotros tenemos que batallar con eso, porque ¿de qué estamos formados? De carne y hueso. Nuestra naturaleza es carnal. Entonces nosotros tenemos una batalla para movernos en el espíritu, constante. Porque ¿quién no tiene impulsos? O yo sola, ¿no? ¿Quién no se mueve y determina y decide? Eso, diariamente. Es más, la vida nos lleva a hacerlo. Pero si nosotros no tenemos un poquito en cuenta, o no tenemos en cuenta en todo, diría yo, ¿no? Eso sería lo correcto. Al Señor podemos equivocarnos mucho. Entonces, como dice acá, no es con la carne. La revelación es en el Espíritu. Amén. Entonces, en el versículo 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Es decir, Daniel y los compañeros, juntamente con todos los otros astrólogos, sabios y todos los que lo rodeaban al rey, de parte de sacerdotes, sabemos que de las tinieblas, todos eran llevados a la muerte, porque nadie podía revelar ese misterio, ese sueño. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Acá tenía un problema Daniel. Fíjate, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos una dificultad? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Decí conmigo, prudencia, prudencia. Stop, ¿no? Freno un poquito. No carne, no arrebato, no impulso, no ya. Eso es nuestra naturaleza, ¿no? Era un problema grave. Pero hay cosas difíciles. Traigamos esto a nuestra vida. ¿No hay cosas difíciles? Como decía acá, este tema, esta demanda es difícil, le dijeron. Entonces, ¿no tenemos días difíciles? ¿No pasamos por momentos difíciles? ¿No hay situaciones que demandan, ¿no es cierto?, como encrucijada, ¿no? Que no se sabe qué hacer, para qué lado
tomar o qué decisión. Entonces, es importante esto, sabia y prudentemente. Él se detuvo, ¿no? Se frenó y le habló a Arioc. Arioc era el encargado de matarlos a todos. Qué tremendo. El capitán de la guardia del rey, que había salido, es decir, lo frenó. Frenó una situación difícil. Decir conmigo, tenemos que frenar una situación difícil. La tenemos que frenar con la prudencia, con la sabiduría y no con la carne, no con el arrebato. No con el arrebato. El rey dijo, bueno, ya, o me dicen esto o los mato a todos. A ver, saquemos ese mato a todos, nosotros. O soluciono esta situación o hago lo que creo. O hago lo que me parece. O tomo esta decisión. Eso es lo que nosotros haríamos muchas veces. Pero Daniel, ¿qué hizo? Sabiduría, prudencia. Amén. Detuvo. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos bien la respuesta de Dios, hay que tomar las cosas con tranquilidad. Amén. Con tranquilidad. Nosotros mismos tenemos que frenar esa actitud natural que tenemos. Amén. Y el que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Dice, habló y dijo a Arioc, versículo 15, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Decí conmigo, apresuradamente. Amén. ¿Por qué tan rápido? Decile al que tenés al lado, ¿por qué tan rápido querés hacer las cosas? ¿Por qué tan rápido? Pero no ves que tengo ya que tomar, ¿no? Ya, ayer la tenía que haber tomado la decisión, ¿no? Entonces, nosotros, o me pasa a mí, que queremos todo ya, ¿no? Ya, ahora tiene que ser. ¿Viste cuando nos agarra la ansiedad, el nerviosismo? Ya. Y el Señor nos va aquietando, nos va tranquilizando, nos va manejando, nos va transformando. Ese ya no, esperá. ¿A quién le gusta que le digan esperá? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿no? Entonces, qué tremendo. Estas son cosas que las vamos trabajando todos los días, ¿no? Entonces, para matar apresuradamente. Salió para cortar cabeza. Pero Daniel dijo, no, tranqui, no. Entonces, versículo 16, y Daniel entró, vamos a tomar el ejemplo de Daniel hoy, ¿no? Y pidió al rey que se le diese tiempo. Decí conmigo, tranquilo. Tiempo, tiene que pasar un tiempo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. Entonces, qué tremendo. Nosotros estamos bajo la nube. No nos movemos por todo lo que pasa debajo del sol. La nube nos guía. Entonces, ¿qué significa? El Espíritu de Dios, que simboliza la nube, nos va guiando en el camino. Entonces, necesitamos la guía de Dios. Necesitamos. Amén. Y el Señor es el que trabaja nuestros tiempos. El Señor maneja nuestros tiempos. Y cuando nosotros esperamos el tiempo correcto, ¿qué dice el versículo 16? Él mostraría la interpretación al rey. Entonces, cuando pasa el tiempo justo, decí conmigo justo, ni antes ni después. Todo tiene un tiempo. Todo tiene una hora. No significa que no vayamos a ver la gloria de Dios. No significa que no vayamos a recibir aquello que nosotros anhelamos, queremos. Pero hay un momento para todo. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Por qué el Señor nos dice, bueno, tiene que pasar un tiempo para esto? Tranqui, no cortes cabezas. No, tan rápido no.
¿Viste los chicos cuando no saben caminar y empiezan a correr? Una criatura, cuando recién empieza a caminar, lo primero que quiere hacer es correr y se cae y se golpea, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Nosotros queremos ir más rápido de lo que tenemos que ir. Entonces es necesario el tiempo, es esperar ese tiempito para que Él muestre la interpretación. ¿Qué sería la interpretación para nosotros hoy? Las respuestas a las preguntas, ¿no? ¿Qué sería? No escucho. La revelación, amén. La revelación, que Él muestre su voluntad, amén. Que Él confirme lo que Él está haciendo, quiere hacer. Entonces viene la voz, viene la guía a cada uno de nosotros, amén. Esta palabra se llama el que revela los misterios. El que revela los misterios. Y lo dice en el versículo 29 del capítulo 2 de Daniel. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, y yo me identificaba porque estaba en la cama, ¿no? Y decía, Señor, ¿qué me dijiste? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, ¿qué hace el Señor? Revelar misterios. ¿Qué son misterios? Incógnitas, preguntas, ¿no? ¿Qué son misterios? Algo que no tiene, algo que no conocemos, algo por descubrir, lo que va a venir. ¿Quién quiere saber lo que va a venir? Todos queremos saber, amén. Lo que había de ser en lo porvenir. ¿Y quién no piensa en eso? Tremendo. La cabeza trabaja al 1000 por 1. Entonces, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, lo que viene, lo que viene. El Señor nos muestra, hermanos amados, el Señor habla. El Señor nos habla. El Señor nos guía. Y después estaba hablando yo con el pastor y el pastor me hablaba, ¿no? de esa prudencia que hay que tener en la vida. La prudencia, el esperar ciertas cosas. No nos gusta esperar, ¿verdad? Ay, tremendo. Yo me recuerdo, porque uno viene de una manera, ¿no? al Señor. Venimos de una manera. Que a mí no me gustaba esperar nada, absolutamente. Se me ponía algo en la cabeza y ya lo tenía que ir a hacer. Ya. Y de pronto, como a los 12 años, mi papá abrió un negocio y bueno, a la tarde estudiaba, a la mañana trabajaba con él. No, al revés, a la mañana estudiaba, al revés, a la mañana estudiaba y a la tarde trabajaba con él. Y él me pagaba medio sueldo. Entonces, siempre, él me decía, vos con esto te arreglás. Entonces, me compraba las cosas para el colegio y también me compraba, si quería comprarme o necesitaba algo de ropa, zapatos o lo que sea, estoy acostumbrada muy de chica a comprarme las cosas. Y caminaba y veía una campera que me gustaba, nunca me voy a olvidar, todavía la he usado y me encantaba. Y vi una campera una vez y yo dije, ya me la tengo que ir a comprar. Y salí corriendo, no me importaba si llovía. ¿Alguien era así? Sí, si llovía, mejor. Más difícil, mejor. Iba y generalmente tenía lo que quería. Después el Señor me dijo, así no, tenés que esperar porque no se puede ser arrebatado en la vida. Amén. ¿Cuántos errores se cometieron en nuestra vida por hacer las cosas a nuestra manera y ya? Tremendo, ¿no? Nos perdimos muchas bendiciones por esas cosas. Gloria a Dios. Estábamos leyendo el versículo 15, apresuradamente no,
El 16 hay que dar tiempo a las cosas. Decí conmigo, hay que darle tiempo a las cosas. Hay que darle tiempo. Si estamos cocinando y no le damos el tiempo correcto a ese bizcochuelo que estamos cocinando, ¿qué va a pasar? O se quema y sale negro, o sale crudo. Entonces, decí conmigo, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. El Señor no falla, ni es antes ni tampoco después. No llega tarde. Es justo a tiempo. Hasta cuando nos parece que es tardío, no, es en su tiempo. Entonces no llega tarde nunca el Señor. Es una bendición el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, luego se fue, versículo 17, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que estaba pasando. Lo contó a sus amigos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Contar situación difícil, cosas por resolver, a amigos, hermanos en la fe. Oremos. Me pasa esto, nos pasa esto, estamos en peligro. El rey, mira, nos está queriendo matar. Yo tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, es bueno pedir oración. Sí, pedir oración. Vamos a buscar a Dios sobre el asunto. Vamos a orar, a ver qué Dios dice, a ver qué Dios hace, ¿no? Entonces, quería compartirles ese versículo de David que está en 1 de Samuel 18:14, que él se comportaba prudentemente. Dice que David tenía el corazón como Dios. Fíjate, y David se conducía. ¿Qué hacía? Se conducía, es decir, se manejaba, vivía prudentemente. ¿Se llevaba todo por delante? No, pensaba antes de obrar, oraba. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos, es decir, todos, absolutamente todos. No es uno sí, ¿cómo tengo que criar a mi hijo? Señor, ¿qué hago con lo que me está pasando? O nos desesperamos, nos volvemos locos, le damos flor de paliza y ¿qué hacemos? Y me enojo con Dios, me enojo con la iglesia, no voy más. Porque el ser humano es así. Le echo culpa allá, menos yo. ¿No? Porque así no, prudentemente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Todos los asuntos, todo absolutamente tiene que estar presentado delante del Señor. Y hay cosas que no son más fáciles y hay cosas que no son más difíciles, porque hay cosas que se nos escapan de las manos, o me pasa a mí nada más. Hay cosas que se nos escapan de las manos, hay cosas que nosotros ya, es como, yo lo he dicho, ¿qué tengo? ¿Que orar por todo? Bien orgullosa. No sé si alguna vez algunos de ustedes, porque viste que el Señor dice, pedí y se te dará. Pedí y se te dará. ¿Tenemos que orar por todo? Sí, tenemos que orar por todo. Tenemos que poner tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Todos sus asuntos. Dice, y Jehová estaba con él. No es lo mismo que yo esté con el Señor, que el Señor esté conmigo. El Espíritu de Dios estaba con Daniel y en Daniel. Amén. Estaba en él. Entonces, dice versículo 18, lo contó, para que pidiesen misericordia, para que oren, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Era vida o muerte. Y nosotros también se nos juega la vida. No es lo mismo caminar en el camino que el Señor tiene preparado para nosotros, ser ayudados en todo, que el Señor vaya guiando nuestros pasos. Jesús es el camino. Dice, andad por Él. Entonces, y nosotros a veces en nuestra vida cotidiana es un constante tomar decisiones y a veces si no lo ponemos al Señor, queremos hacerla de la manera nuestra. Entonces, es importante
es importante hacer la voluntad del Señor, presentarlo. Amén. Versículo 17 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Rey del cielo. Y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Es decir, el Señor revela, el Señor habló, pidió él oración, abrió su corazón, no se movió apresuradamente, fue sabio, ¿no? Consultó al Señor, confió y vino la bendición. Amén, le damos un aplauso al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué importante. Gloria al Señor. Dice versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas. Entonces, decí conmigo, saca luz. Saca luz. ¿Por qué hay que esperar cosas? ¿Por qué hay que esperar tiempos? Porque Él saca luz, las tinieblas. Saca luz lo escondido. Saca luz lo que hay en el corazón. Cada situación que vivimos, cada circunstancia que pasamos, nos muestra, dice el libro de Deuteronomio, Dios a nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿No te pasó que a veces situaciones, circunstancias, a veces vos viste que sacaron cierta cara de una persona que vos no conocías? Y decís, ¿qué pasó acá? ¿No? Situaciones, circunstancias sacan de nuestra vida cosas buenas o cosas malas. Entonces el Señor es el que prueba nuestros corazones. Entonces tenemos que dejar que Él muestre qué es lo que hay primeramente en nosotros y también que muestre su voluntad, que muestre qué pasa, que revele lo profundo, lo escondido. Amén. Su voluntad, lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, versículo 23, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Amén. Decí conmigo, Él responde nuestras peticiones. Él responde nuestras peticiones. Pero a veces no vamos a pedirle a Él. Tenemos que pedirle. Tenemos que pedirle con humildad, tenemos que pedirle. Y Él va a hablar. Amén. Gloria a Dios. Él va a hablar. Gloria al Señor. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar. Le puso un nombre de un dios de allá, de los caldeos. Qué tremendo. Pero él no tenía ese espíritu de esos dioses paganos, tenía el espíritu del Dios Todopoderoso. Amén. Y dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Yo digo, a veces el Señor nos va a revelar cosas a nosotros y a veces se las va a dar a conocer a otros por nosotros. Pero todos tenemos que estar orando, pidiendo al Señor la respuesta. Cuando le da a conocer a otro lo que a nosotros no nos dice, es porque nos quiere humildes. En una oportunidad había un siervo de Dios que nosotros conocimos y él decía, si Dios no me lo dice a mí, porque el pastor le decía a mí, el Señor me dijo esto. Si el Señor no me lo dice a mí, no sirve. Entonces, el Señor trata con la humildad. El Señor muchas veces no le da a conocer, en este caso, a otro la interpretación. Y nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Hay que creer la palabra. Hay que creer la palabra. Cuando este rico dice que partió de esta tierra y se fue al Seol, ¿qué le dijo? Vayan y háblenle a mi familia. Dijo, si no creen a los que le hablan allá,
no hay más nada que hacer. Entonces el Señor nos hace que confiemos en una palabra autorizada, por supuesto, para que nosotros seamos humildes y para que creamos en la palabra, porque la palabra tiene poder. El Señor lo revela, el Señor habla. Amén. Entonces dice, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Lo mismo que dice en el 29, que trae el título, ¿no? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dice, versículo 29, estando tú, en tu cama, te vinieron pensamientos. Entonces, cuidado con esos pensamientos. Y en el versículo 30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, es lo que hablábamos recién. Vos tuviste pensamientos, el Señor te mostró cosas, pero a mí me ha sido revelado. Distinto es que nosotros queramos que tal persona nos revele. Esto hace muchas veces a siervos de Dios a hacerlos caer en tropiezo. Las mismas personas que demandan que se les diga algo que no es. Y por decir algo, siempre me decía el pastor Enrico a mí, vos no te hagas problemas, si el Señor te da una palabra, te la da. Y si no te la da, nosotros no podemos hablar algo que no es, por querer satisfacer el deseo de alguien. Amén. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautelosos. No somos más ni somos menos. En este caso, por no saber o por saber. Porque acá le fue revelado, ¿y a quién le dio gloria? Daniel. A Dios. Vos sos el que me das la fuerza, vos sos el que me das la palabra. A vos te agradó revelarme el misterio. Gloria al Señor. Versículo 46, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Gloria a Dios. Entonces el rey, versículo 48, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Es decir, lo recompensó al Señor. ¿Qué viene detrás de una obra buena, un desafío, un problema que Dios usa, un problema que Dios usa, una recompensa y una promoción? No le tengas miedo a los problemas. Nosotros a veces le tenemos mucho miedo a las dificultades. Detrás de esos problemas, con el Señor en el asunto, con el Señor en el medio, viene bendición, viene promoción, viene recompensa. Amén. Entonces, nunca jamás tengamos temor a las dificultades, a los desafíos. Y Daniel, versículo 49, solicitó al rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, él de alguna manera pidió por sus amigos. No, el que recibe una bendición de Dios nunca va a ser egoísta. Siempre la va a compartir. La va a querer compartir con aquellos que ama. Entonces, qué importante la actitud de Daniel, ¿no? Para terminar, me gustaría en el capítulo 5, qué importante. Nabucodonosor tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Belsasar. Y este rey no se humilló, como le pasó a Nabucodonosor, su padre. Decí conmigo, del padre al hijo. Hay ejemplos que los padres van a dar para los hijos. El hijo que es sabio, ¿qué va a hacer? Va a tomar el ejemplo. Lo bueno, ¿qué va a hacer? Lo va a retener. Lo malo, se desecha. Pero hay cosas que van a ser probadas, así como le pasó a Abraham y le pasó a Isaac, su hijo. Entonces, siempre tenemos que ver el caminar de nuestros padres, y no para acusar, sino para decir, bueno, esto no fue bueno,
lo dejo y esto lo tomo. Entonces en el capítulo 5 del libro de Daniel hay una escritura. La mano de Dios escribió. La mano de Dios escribe sobre nuestros corazones. La voluntad de Dios. Lo que Él va a hacer. Decí conmigo, el Señor muestra. Todas esas cosas que Él muestra, las escribe. Ya están escritas. ¿Qué hizo acá la mano de Dios? Escribió lo que ya estaba dictaminado sobre la vida de este hombre Belsasar. Qué tremendo. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía y palideció, es decir, muestra el Señor su voluntad. En este caso, la voluntad del Señor era una sentencia con respecto a Belsasar. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. No esperemos a que el Señor escriba y diga, bueno, esto yo ya firmo. En el otro caso fueron librados de la muerte, ¿verdad? Estaba dictaminado que mueran, ¿y qué pasó? El Señor los libró. En este caso, el Señor dictaminó que se terminara con la vida de Belsasar. ¿Por qué? Porque él no había sido humilde, no había visto lo que le había pasado al Padre. Entonces, si nosotros no somos sabios y entendidos, volvemos a cometer los mismos errores del pasado. Y echamos culpas. Pero la culpa, pero porque hizo esto mal y lo otro mal. No, tenemos que realmente saber decidir. Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria al Señor. Me gustaría rescatar de este capítulo 5 la bendición que tenía Daniel. Versículo 11 del capítulo 5 y 12, 11 y 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. No era de los dioses paganos. Les digo, amigo, Dios santo. Santo. Santo hay un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Santo. Y en los días de tu Padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto, nuevamente repite, fue hallado en él mayor espíritu. Decí conmigo, mayor espíritu. No hay espíritu más grande que el Espíritu Santo. No hay espíritu mayor que el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Dentro de mi corazón. Él todo lo sabe. Es el tesoro más grande que podemos tener. Gloria al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, para descifrar enigmas y resolver. Decí conmigo, resolver. El Señor nos va a dar la facultad de resolver problemas, situaciones difíciles, enfrentar desafíos, incógnitas que tengamos en el camino. Él tiene las respuestas, Él tiene las salidas. Gloria a Dios, le damos toda la gloria al Señor, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Gloria a Dios. Qué maravilloso tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que hemos recibido un día cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y le damos libertad y alimentamos la relación con el Espíritu de Dios, porque dice que no tenemos que apagar el Espíritu. No apaguen el Espíritu, porque el Espíritu Santo puede estar apagado, puede enojarse, puede dejarse, puede correrse,
puede abandonar el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es el tesoro más grande que tenemos y está dentro nuestro, el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, nos trae de arriba, dice, de arriba, escucha, nos trae la palabra, escucha al Padre, al Hijo, escucha y viene y nos habla, te habla tu corazón, te habla, te muestra, se manifiesta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Dios viviente. Es el mismo Espíritu de Dios que salvó a Daniel y a sus amigos. Gloria a Dios, de la muerte. Bendito Dios, porque ellos reconocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Espíritu Santo que hace que hoy le reconozcamos a Jesucristo de Nazaret como el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir, el que es, el que fue y el que será. Aleluya, te damos gloria, Señor. Te amamos, te bendecimos, te pedimos perdón también. Te pedimos perdón, Padre Santo, por tantos pecados, errores, Señor, por tantas maneras de comportamiento que no fueron buenas ni son buenas, Padre amado, pero con tu ayuda, con la revelación de tu palabra, que es un misterio para nosotros, con tu ayuda, Señor, con tu revelación, vas a traer luz a nuestra vida, vas a transformar nuestro camino, nuestro caminar. Gloria a Dios, y vas a traer bendición a nuestro presente y a nuestro futuro. Padre amado, así sea, Señor. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a adorarle al Señor, todos juntos. El tamaño de la mano de un hombre, esa es la señal de que lluvia va a caer. Dice, veo una pequeña nube, el profeta veía, del tamaño de la el Señor le mano de un mostraba, hombre. Esa es la le mostraba señal lo que iba a pasar, de que lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube. ¿cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren ver la bendición? ¿Cuántos quieren ver aquello que no se ve? Esa es la señal de que